Vamos a ver un tema el día de hoy que está como título: busca ser un cristiano creciente. Busca ser un cristiano creciente. Y quiero que me acompañes a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y le voy a pedir a mi hermano que está ahí, el ingeniero de sonido y video, que me mande acá, por favor, Lucas capítulo 2, versículo 40. Lucas capítulo 2, versículo 40. Dice aquí, en este pasaje, dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Quién están hablando? De Cristo. Aquí Lucas está hablando justamente de Cristo y dice: y el niño crecía y se fortalecía. ¿Cuántos hoy están creciendo? ¿Cuántos hoy están siendo fortalecidos a través de la palabra? Amén. Muy importante esto. Si tú me acompañas al versículo 52 del mismo capítulo, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces aquí la pregunta sería para la iglesia: si Cristo creció y creció justamente para cumplir su ministerio aquí en la tierra, la pregunta es: ¿no deberíamos estar creciendo nosotros? Ahí la iglesia dice amén. Amén, claro. Si no estás creciendo, pregúntate por qué no estás creciendo. Si has dejado de crecer, pregúntate qué está hoy impidiendo el que tú crezcas. Y vamos a ver tres puntos importantes del por qué creemos que no estamos creciendo como deberíamos. Y una es el engaño de la religiosidad. Hay muchos que caminan en un engaño de religiosidad. Dos, debemos de ocuparnos en vuestra salvación. ¿Qué es ocuparte en la salvación? ¿Qué estás haciendo hoy como un hombre salvo, como una mujer salva? Y tercer punto, Dios nos eligió para llevarnos a la imagen de su Hijo. Nos eligió para llevarnos a la imagen de su Hijo. Entonces vamos a ver el primer punto: porque muchos están caminando en un engaño de religiosidad. Y quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 3. Y Jesús tiene una plática con un principal de entre los judíos, con un fariseo que era Nicodemo. Yo creo que muchos han leído justamente este pasaje. Vamos al capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 1. Y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Por qué era principal entre los judíos? Porque pertenecía al Sanedrín, al grupo de los 70 ancianos que regulaban las leyes del pueblo de Israel. Todas las leyes y normas de Israel, había un grupo de 70 ancianos, 70 judíos, que eran el Sanedrín, y parte de este Sanedrín estaba Nicodemo. Y dice aquí que era un principal entre los judíos. Este vino de Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿A qué se enfrentó Jesús en ese momento? Jesús está enfrentando justamente a una fe falsa y a una religión basada en obras. ¿Por qué? Porque lo dice aquí Nicodemo. Lo dice en el versículo 2. Este vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede, ¿qué dice ahí? Hacer estas señales, estos milagros, si no viene de parte de Dios. Y Jesús justamente no se centra en el comentario que él hizo, porque justamente quería Jesús que quitara esa religiosidad que traía Nicodemo y se centrara en la fe del Hijo de Dios. Hay mucha gente que lo sigue viendo a Jesús como el profeta
como un líder espiritual, religioso que vino hace 2000 años, pero sigue negándose a verlo como Dios, como el Hijo de Dios. Ahora pregúntate, si Cristo es Dios, si Cristo es tu Señor, y como Señor demanda ser obedecido, la pregunta es, ¿cuánto obedeces al Señor? Mucha gente llega a los domingos simplemente porque ya lo tienen como un hábito. Hoy los domingos los separo porque tengo un hábito de venir a la congregación. No sé qué es lo que voy a escuchar, pero vengo a la congregación. Y después de que salen de la congregación, hay alguien que le pregunta, ¿y qué fue lo que Dios habló? No lo sé, pero sí fui a la congregación. ¿Saben cómo se llama eso? Religión. Religión, ser religioso. ¿Habla la Biblia de la religión? ¿Habla la Biblia de la religión? A ver, vamos a Santiago. Capítulo 1. Vamos a Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 27. Dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Habla las Escrituras de la religión? ¿Sí o no? Pues aquí está. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces no leemos y no leemos con cuidado. Dice aquí, la religión pura y sin mácula, ponle mácula es igual a mancha. Para que alguien te pregunta, ¿qué significa mácula? Mancha. Una religión pura es que viene por motivos puros. Y esos motivos puros es con el único propósito de crecer en la palabra. Yo vengo los domingos para escuchar la palabra y crecer en ella. Ese es el único propósito por el cual tú estás acá. Cada vez que Dios te habla los domingos es para crecer. Es para que Dios siga dándote dirección. A ti como joven, a ti como adulto, a ti como adulto mayor, Dios te sigue hablando, Dios te sigue llamando para que sigas haciendo su preciosa voluntad. ¿Y va a usar qué? Su palabra. De repente tú le compartas a alguien, dice, ¿qué religión tiene? Soy cristiano. Ah, esa es la religión cristiana. Es que yo soy católico. Ah, es que yo soy mormón. Ah, es que yo soy testigo de Jehová. Y déjame te digo una cosa. Dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y mucha gente dirá, yo también lo hago y no soy cristiano. La segunda pregunta obligada es, ¿y por qué lo haces? ¿Por qué te gusta ayudar a la gente? ¿Por qué te gusta ayudar a los huérfanos? ¿Por qué te gusta ayudar a las viudas? ¿Por qué? Y dependiendo la respuesta, es una respuesta religiosa o una respuesta espiritual correcta a los ojos de Dios. Si yo digo que ayudo a los huérfanos y viudas porque me gusta que me reconozcan, ¿a quién se lleva la gloria ahí? ¿Quién se lleva la honra ahí? Yo. Porque me gusta que me pongan a mí los reflectores. Pero si a mí me gusta ayudar a los huérfanos y a las viudas, y digo es para la gloria del Señor, y les digo, cuando voy a dejar algo a los huérfanos y a las viudas, digo, esto viene de parte de Dios, no es de parte mía. Ay, que muchas gracias, gracias a Dios, porque fue Él el que me usó a mí para entregar esta ofrenda, o estos juguetes, o esta comida. ¿Para quién es la gloria? Entonces aquí hablamos de un corazón puro, de un corazón puro, de una religión pura y sin mancha. Y las viudas, dice, en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es otra parte importante. La religión que hoy te lleva a parecerte a Cristo es una religión verdadera. Si la religión en la que tú profesas te está llevando a parecerte a Cristo día con día, estás entonces en una religión verdadera. Pero si esa religión a la que tú crees no te hace parecerte a Jesús y no hay un cambio en tu vida, entonces es una religión falsa. Porque aquí dice al último, y guardarse sin mancha del mundo. La única religión que yo conozco que te lleva a guardarte del mundo, del pecado, del enemigo, es justamente la religión cristiana.
Para muchos hoy les cuesta trabajo hablar de la religión. Y no quiero hablar de religión, quiero hablar de una relación con Dios. Cuando tú llegas a Dios, tú comienzas a tener una relación diferente con Él. Y eso es lo que yo quiero que esta mañana entiendas, que Dios te demanda un crecimiento a través de una relación con Él. Nicodemo dice que él se dio cuenta que Cristo venía de parte de Dios porque hacía cosas, obras. ¿Qué quería Jesús? ¿Qué quiere Jesús hoy esta mañana? Que dejes a un lado la religión, que dejes a un lado las obras y te pongas justamente los ojos en la gracia. Porque por gracia soy salvo por medio de la... Y esto no de... Porque es un don. No por obras para que nadie... Es importante esto. Aquí Pablo le está hablando justamente a la iglesia de Éfeso para que pusiera los ojos en la gracia. Hoy creemos que estamos creciendo por la gracia. Esta iglesia se ha formado por la gracia. Hoy mi matrimonio está creciendo por la gracia. Hoy mis hijos están llegando a los pies de Cristo por la gracia. No es por ningún mérito del ser humano. No es por mí, es por el Señor. Amén. Mi hermano hablaba del crecimiento de esta iglesia. Es cierto. ¿Por qué Dios no permitió que esta iglesia se cerrara? Por gracia. Por gracia. Por medio de la fe puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora, algo muy importante. Pablo dijo que no va por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Pero Santiago lo vio desde otra perspectiva diferente. Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 2, versículo 17. Dice, Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene, ¿qué dice ahí? Obras, es muerta en sí misma. No es que Pablo, no es que Santiago se estaban contradiciendo. De hecho, costó trabajo para que Santiago fuera parte del canon de los 66 libros judíos, justamente por este versículo. Porque muchos interpretaban que Santiago estaba contradiciendo a Pablo. Y simplemente le estaba hablando a públicos diferentes, a hermanos diferentes. Pablo bien dijo que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y Santiago dice, si tú eres una persona salva, entonces la salvación es para obras, no por obras. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Entonces quiere decir que mi crecimiento debe ir aparejado con obras dignas de arrepentimiento, que me permitan estar creciendo día con día, como esposo, como padre, como ser humano. Si hoy la fe, tu fe, no te está llevando a frutos dignos de arrepentimiento, creo que estás teniendo una fe muerta en sí misma. Si tienes tiempo caminando con el Señor y no ha habido frutos en tu matrimonio, creo que tienes una fe muerta en sí misma. Si hoy tienes tiempo caminando con el Señor y tienes tiempo de no compartir la palabra a los no alcanzados, creo que tu fe entonces es una fe muerta en sí misma. Porque una fe viva te lleva justamente a la salvación. Una fe viva te lleva justamente a Cristo. Una fe viva te lleva a un crecimiento todos los días de tu vida. Entonces la salvación no es por obras, sino para obras. ¿Cuáles son aquellas obras que Dios sí acepta? Vamos a Efesios, capítulo 2, versículo 10. Dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Para buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10. Necesitamos conocer la Biblia, necesitamos saber dónde está Efesios. Tuve la oportunidad de poderle compartir a una mamá y a una hija
justamente esta semana. Me sorprendió porque al parecer la hija tenía muy poco de conocer o de haberse acercado justamente a Cristo. Le doy gracias a Dios porque esta iglesia ha sido de bendición para muchos corazones que hoy no se congregan acá, pero por el simple hecho de estar en las oraciones de las 6 de la mañana, a través de estas oraciones mucha gente está llegando a Cristo. Y fue sorprendente para mí ver cómo dominaba la Biblia. Y tiene como año y medio más o menos de que se acercó a Cristo. La mamá obviamente es un poco más grande, tiene 76 años, la hija tendrá como casi 50, pero tiene año y medio. Entonces quiere decir que le gusta la palabra, vive de la palabra y hoy está teniendo un cambio en su vida a través de la palabra. ¿Quién quiere crecer? Es importante eso. Tú quieres que crezcan tus hijos, tienes que crecer tú como papá. Y aquí dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué nos creó Dios en Jesús? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El problema de muchos es que se hacen a un lado la gracia y la fe y solo se limitan a hacer buenas obras. Pero una buena obra que no va acompañada de gracia y de fe no es una obra de parte de Dios. Esto tienes que saberlo. Hay mucha gente que está cambiando su vida. Conozco gente que ha cambiado su vida. Era drogadicta y ha dejado de ser drogadicto. Era una persona que se dedicaba a secuestrar y ha dejado de secuestrar gente. Pero hasta ahí no termina el crecimiento, amados. Hasta ahí no termina el crecimiento. El crecimiento radica en un cambio total y absoluto de vida. ¿Qué quiere decir? Si ya no engañas, trabaja también las malas palabras. Trabaja entonces la misericordia, trabaja la fidelidad, trabaja la integridad, trabaja la humildad. Tenemos que pensar en un cambio total y absoluto de vida. No ciertas cosas. Dios es un Dios de un cambio total y absoluto. ¿Quién dice amén? Te voy a hacer una pregunta y no me la contestes a mí, contéstala tú mismo. Ahí donde tú estás y respóndela a Dios. Si tienes tiempo caminando con el Señor, si tienes hoy tiempo caminando con Él, ¿qué está pasando hoy en tu vida? ¿Cómo ves tu vida? ¿Cómo ves tu familia? ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Cómo ves tu trabajo? ¿Cómo ves tu iglesia? ¿Hay diferencia? ¿Hay una gran diferencia entre Cristo y no tener a Cristo en nuestra vida? ¿Hay una gran diferencia? ¿Sí lo has notado o no? ¿Lo estás experimentando? ¿Sí o no? Hay gente que no experimenta cambios en su vida, que simplemente vive una vida religiosa, una vida solamente para cumplir. ¿Por qué viniste hoy? Es que tengo que venir, pastor, porque si no Dios se enoja. Eso es religioso. Dios no se enoja porque no vengas. Dios te ama, pero dentro de ese amor que Dios te tiene, espera que tú respondas en el mismo amor que Él te tiene a ti. Porque Jesús dijo, si me amáis, es lo que dice Jesús. Entonces quiere decir que la fe va acompañada del amor y tú obedeces no porque debas de obedecer, tú obedeces por amor a Él, porque has aprendido a amarlo a Él y por eso tú vienes acá. Porque estás buscando una intimidad con Él. Y más cuando sabes que el primer día de la semana Dios te está hablando a ti, le está hablando a tu corazón y te está diciendo lo que tienes que corregir día con día. Quita la parte religiosa, no sirve. Si tienes que leer la Biblia, si tienes que orar, no sirve. Lo hago por necesidad, lo hago porque amo a Cristo. A mí me gusta escuchar a Dios
me gusta platicar con él. Es diferente eso. Es que si no lo hago, mi esposa se enoja. Si no lo hago, siento como que no, pues no sé. No, hazlo por convicción. Tú vienes aquí por convicción. Vienes por necesidad. Vienes por amor. Vienes por gratitud. ¿Cuánta gente tú conoces que está muerta en sus delitos y pecados? ¿Cuánta gente conoces? ¿Saben lo peor que puede pasar? Que caigamos en una religiosidad y que te encuentres viviendo entre muertos y no pase nada en ti. Hay mucha gente que vive entre muertos, entre zombies vivos, pero están muertos en sus delitos y pecados. Y no haces absolutamente nada. ¿Qué debería ser un cristiano creciente cuando está viviendo con muertos espirituales? ¿Qué hace? Se pone a orar por ellos y le pide a Dios un tiempo de preparación del corazón del no alcanzado y mi corazón para que yo pueda compartirle en el tiempo del Señor. Cuando tú ya tienes en tu DNA o en tu sangre, ya tienes biblina, ¿no? Cada vez que tú tienes la oportunidad de compartirle a alguien, lo haces, sea mesero, sea la gente que hace la recámara, sea la persona que te recepciona, el taxista que pasó por ti, en automático te lleva a Dios a compartir la palabra. Porque eres un cristiano creciente. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? ¿1 minuto? ¿5 minutos? ¿1 hora? ¿Cuánto tiempo le dedicas orando? ¿Cuánto le dedicas a la lectura bíblica? ¿Cuánto tiempo? Dios no quiere pretextos. Dios no quiere excusas. Es que tengo mucho trabajo. Es que la escuela no me lo permite. Es que el trabajo, pastor. Es que todavía llego a la casa y tengo que hacer 1000 cosas. ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Cuántas horas tiene el día? 24 horas. Algo le debes de quitar tiempo para estar más tiempo con el Señor. A algo. Piensa bien qué es lo que necesitas tú quitarle para estar más tiempo con el Señor. Porque a todos nos conviene estar más cerca con el Señor día con día. A veces Dios permite ciertas situaciones para quitarnos de la religiosidad y hacernos realmente cristianos crecientes en la oración, en la intimidad con Él. A veces Dios permite que tengas situaciones en la escuela, en tu casa, en tu matrimonio, en tu vida, para acercarte a Él. Si no, no nos acercamos. Segundo punto, ocúpate en tu salvación. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Mucha gente dice, pastor, pues no es por obra de la salvación. No, pero aquí dice Pablo que tienes que ocuparte de ella. ¿Quién es salvo aquí? ¿Cuántos salvos hay acá? Amén. Entonces deberías de ocuparte en tu salvación. No lo digo yo, lo dice Pablo a la iglesia de Filipos, capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Yo creo que muchos de los pastores quisiéramos tener ovejas así, que siempre estén obedeciendo en todo. Y aquí lo dice claramente. Dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Cuántos papás no quisiéramos que se reflejara este pasaje en los hijos? Eres más obediente cuando no estoy. Sería una bendición, ¿cierto? Amén. Cuando realmente tú no ves a tus hijos y estás con la plena seguridad que están haciendo las cosas bien, estás tranquilo y en paz. Pero cuando tienes que salir de casa por alguna situación y dejas a tus hijos en casa, santo Dios, tienes que ponerte a orar grandemente
para que no se salga nada de control. Y cuando llegas a la casa, ves la casa reluciente, limpia. El perro está limpio, bañado. Las recámaras limpias, aseadas. No hay trastes en la cocina, los baños hechos. Y están tus hijos, para que veas que soy obediente. Y tú dices, amén. Gloria a Dios por eso. Es justamente lo que hoy anhelamos que eso pase en nuestra vida como cristianos crecientes. Que no necesita estar el pastor cerca de la oveja para que sea obediente. Y aquí lo dice Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que creer primeramente en la fidelidad de Dios. Yo creo en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y yo creo que cuando tú obedeces la palabra de Dios, estás del otro lado. El ocuparte de la salvación es simplemente dejar que Dios siga poniendo su querer como el hacer en tu vida, conforme a su preciosa voluntad. Si tú me acompañas a Tito, ahorita regresamos a Filipenses, Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dos cosas importantes que son obras exclusivamente del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento, que es el lavamiento de la regeneración, y la segunda obra es la renovación, que es la santificación. Es la segunda etapa de la salvación. ¿Qué quiere decir? Que a través de la parte operativa del Espíritu Santo estamos siendo transformados de gloria en gloria. A través de lo que el Espíritu Santo hace en tu vida, te está transformando, te está cambiando, está renovando tu manera de pensar. Hoy pensamos de manera diferente, estamos creciendo en nuestras formas de ver las cosas hoy en día. Yo no sé, pero en algunos yo creo que tenemos mayor conciencia de la vida. Y más cuando la vida se está yendo muy rápido. Ya estamos en mayo. Estamos casi a mitades de mayo. No, más bien ya pasamos la mitad de mayo, ¿cierto? ¿Va rápido este año o no? ¿Va rápido este año? ¿Cómo te sientes frente a esta vida? Piensa por un momento. La edad que tienes ya la usaste. Ya no va a regresar la edad que tú tienes. ¿Cuántos años vas a vivir más? ¿Te has puesto a pensar en eso? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué pasaría si fuera el último día de tu vida hoy? ¿Has pensado en eso? ¿Qué pasaría si fuera el último momento de mi vida hoy? ¿Pensarías en tus proyectos, en tus sueños? ¿Pensarías en tus planes? ¿Y todo quedaría qué? Inconcluso. Ya no hay más que hacer. Pero para los que estamos en Cristo, estaremos justamente con Él. Sea que me quede o sea que me vaya, no pasa nada. Que se preocupe aquella gente que no tiene la seguridad de su salvación en su vida. Esta pregunta se las hice a estas dos mujeres. ¿Qué pasaría si hoy fuera su último día? Y ambas dijeron: nos vamos al infierno. Le digo, ¿por qué?
porque no creo que nuestra vida le haya agradado a Dios. Le digo, pero hay una esperanza, porque la salvación no es por obras, no es cuánto hiciste el bien, sino cuánto le crees a Cristo. Y cuando escucharon eso, empezaron a llorar ambas, madre e hija. Y para mí fue una gran bálsamo de poder compartirle a alguien que pensaba que su final era el infierno. Y al final dije, ¿qué pasaría si se mueren hoy? Nos vamos con Cristo. Claro, claro que sí. ¿Basta con que yo diga que si me muero hoy, me voy con Cristo? ¿Basta con eso? ¿Por qué no? A ver, vamos a Lucas. Vamos a Lucas. Capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 41. Entremos en contexto. Cristo crucificado con dos hombres también crucificados al lado de él. Y uno de los malhechores dice en el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este, refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. Versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Basta con que yo diga que hoy, si muero, estaré con Cristo? Yo sí, porque tengo fe en Cristo. Y porque sé que mi fe tiene frutos dignos de arrepentimiento. Porque hoy creo que la salvación me ha llevado a tener una vida totalmente diferente a la que yo traía años atrás sin Cristo. Porque no solamente Dios me quitó ciertos pecados, Dios está tratando conmigo en toda la totalidad de mi vida. Y solamente era Él el único posible de cambiar mi forma de vida. El único. Nadie más. Ni yo mismo. Por eso creo que si hoy fuera mi último día, yo sé dónde voy a estar. Y creo que muchos hoy también saben dónde van a estar si hoy no se arrepienten y no creen en Cristo. Porque es cuestión de fe, es cuestión de gracia, no de obras. Vean lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Dice así, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No lleva fruto, lleva mucho fruto. ¿Cuántos frutos llevas tú? ¿Cuánto fruto produce tu vida hoy en día en Cristo? Es bien importante que meditemos, que nos examinemos en qué áreas todavía falta entregarle a Dios para que Dios trabaje en ellas. No te limites solamente a decir, pastor, yo no digo malas palabras, pero sigues mintiendo. Pastor, ya no digo malas palabras ni miento, pero sigues hablándole rudo a tu esposa, sigues siendo agresivo con tu esposa. Ya no soy, ni digo malas palabras, ni ya no miento, y ya trato mejor a mi esposa, pero sigues de flojo. ¿Me explicó?
O sea, siempre tienes algo que entregarle a Cristo y Cristo va a hacer que tú seas como Él quiere que tú seas. Pastor, saqué 6. ¿Y? ¿Te sientes muy orgulloso? Bueno, es que eran 5, 4. Ah, bueno, qué bueno. La siguiente vez creo que me digas, pastor, 7. Ah, órale, perfecto. Y no que toda tu vida sea de panchacho, ¿no? Unos tienen panza y no porque sacaron 6, ¿verdad? Tenemos que hoy pensar como un cristiano creciente, amados. Yo me acuerdo cuando empecé el cristianismo, me acuerdo yo que yo escuchaba un pastor y generalmente cuando escuchábamos a este pastor, él sabía mucho de la Biblia, pero era un muy buen maestro, pero no tenía la gracia del predicar. No todo que es buen maestro tiene la gracia de predicar, pero para enseñar, ¡wow!, te tenía con la boca abierta. Pero si predicaba, nos dormía a más del 60% de la iglesia. Y entre ellos. Entonces cuando de repente subía el pastor, dije, ay, no, Señor, no me quiero dormir. Pero uno va entendiendo que cuando tienes poco en la palabra, vas creciendo, de tal manera que vas madurando. Y el problema no es quien está predicando, el problema es que yo tengo un espíritu de sueño. Y en la medida que yo voy creciendo, dejo a un lado, tal vez no era muy bueno para predicar, no tenía esa gracia para mantenernos así, porque vuelvo a repetir, era un excelente maestro, pero el problema fui yo, no el que predicaba. Muchos se han quedado en esa parte que tienen tiempo y siguen durmiendo. Y yo entiendo que sí hace un poco de calor acá, un poquito de calor, casi no. Pero bueno, al final yo tengo que estar orando, Señor, no me permitas que este ambiente me duerma. No permitas que hoy su voz del pastor me duerma. No, despiértame, Señor, porque lo que hoy quiero yo escuchar de ti es algo que sé que le hace falta a mi espíritu. Y eso va a depender mucho de lo que tengas acá, de lo que tú le pidas al Señor. Y eso depende mucho de ti, no depende mucho de quién lo predique. Aunque a veces, bueno, yo sé que de antemano, pues sí, ¿no? A veces no tenemos tanta gracia para la predicación, pero bueno, aquí estamos. Amén. El secreto de una vida fructífera delante de Dios es una unión vital con Cristo. Si yo quiero dar mucho fruto, tengo que estar unido a Cristo. Tengo que estar unido. ¿Cómo me uno a Cristo? ¿Cómo sé que Cristo está en mí y yo en Él? A través de la palabra. Cuando la palabra comienza a ser vida en mi vida, cuando la Biblia dice quién soy, entonces comienza a haber más fruto en mi vida. Comienzas a ser más celoso de las cosas de Dios y comienzas a cuidar tus vestiduras blancas. Ya tan solo ya no eres celoso en guardarte en las películas de Netflix y ver películas que te están lastimando tu santidad. Ya lo superaste eso. Ya superaste que cuando vas en la escuela ya hay algo que tú estás viendo que sabes que no te está haciendo bien, sabes voltear tu vista a diferente dirección. Cuando tienes personas que toman ciertos temas que a ti no te hace bien escucharlos, en ese momento dices, con permiso, no tengo nada que hacer ahí. Eso se llama madurez. Y no hay nadie que te esté diciendo, oye, está bien que estés ahí, oye, lo que estás viendo es correcto, oye, lo que estás escuchando, ya no hay más que el Espíritu Santo que te está diciendo, no es para ti bien esto. Huye de las pasiones juveniles. Entonces, si queremos dar más fruto, tenemos que estar unidos íntimamente con Cristo. Y vean lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
Los que no andan, los que no tienen un estilo de vida conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hoy, ¿cómo es tu estilo de vida? ¿Qué haces desde que tú te levantas? Para empezar, ¿qué haces cuando tú te levantas? ¿Qué haces cuando tú te diriges al trabajo? ¿Qué es lo que generalmente haces? ¿Qué haces cuando tú estás ya en la escuela y cuando estás en el trabajo? ¿Qué haces? ¿Qué haces durante toda la semana? ¿Cuáles son tus pensamientos? Hoy te quiero retar. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿En qué piensas? Si pudiese enumerar tus pensamientos, ¿en cuántas clases de pensamientos tú pondrías? Tus palabras. Cuando tú te refieres a algo o a alguien, ¿qué tipo de palabras usas? Cuando tú pides algo a alguien, ¿cómo lo pides? ¿Estás más tiempo en la carne o más tiempo en el Espíritu? ¿Hablas más de las cosas que construyen, que edifican, o las cosas que destruyen? El círculo de tus conocidos, de tus gentes, de tus parientes, ¿cómo son? Hay gente que me dice, pastor, yo tengo mis amigos, pero yo no tomo. ¿Pero qué platican tus amigos? Dime la verdad, ¿qué platican? ¿Te dicen, oye, hay que dedicar más tiempo a la oración? ¿Eso te dicen? Oye, no hemos leído la palabra, ¿te parece que la leemos ahorita? ¿Eso te dicen? Ellos dicen, oye, creo que ya es tarde, tienes que llegar a la casa para que encuentres a tus hijos despiertos y ores con ellos. ¿Te lo dicen? Entonces, ¿con qué tipo de gente hoy te juntas? O la otra es, ¿tú eres de los amigos que sí estás estorbando a los que son tus amigos? ¿O te unes a ellos? Tú te haces a ellos y no ellos a ti, como dice Isaías. Si realmente te quieres ocupar en tu salvación, tienes que pensar en esto. No solamente cuidar mi salvación, no porque se pierda, la salvación no se pierde, pero sí se puede ensuciar. Sí puedes ensuciar tus vestiduras blancas. Y Dios demanda que tengas vestiduras blancas delante de Él. Eso sí, Dios te va a demandar eso. Vamos a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro. Dije primera carta de Pedro, es segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, ¿cuáles son aquellas cosas que pertenecen a la vida? Y ahí tú puedes hacer una gran lista. Mi trabajo, mi escuela, mi familia, mi negocio, mi empresa, mi casa. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya que ya es diferente. ¿Qué es la piedad? ¿Qué es vivir una vida piadosa? Fidelidad, obediencia y reverencia a Dios. Esa es una vida piadosa. Fidelidad, obediencia y reverencia a Dios. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿A quién? ¿Quién? Cristo, Jesús. Él dice que ya me dio justamente, ya me dio el conocimiento para poder yo disfrutar tanto su gloria y su excelencia. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son esas grandísimas promesas que ya Cristo te dio? Vida eterna, perdón de pecados, que tengas paz en Él, que tengas sabiduría en Él, que tengas gozo en Él, que tengas amor en Él. Y le puedes ir añadiendo todas esas promesas que ya Dios te las dio. Y dice aquí, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza, ¿qué dice ahí? Divina.
Quiere decir que entonces ya Cristo te participó de su naturaleza divina como Dios. Todo creyente, toda persona que es salvo, quien mora en él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sigo leyendo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Dónde está la corrupción? Aquí dice, habiendo huido de la corrupción que hay, ¿dónde? En el mundo. ¿Tú identificas la corrupción que hay en el mundo? ¿Dónde está la contaminación? En nosotros, a través de la concupiscencia. La concupiscencia es un corazón inclinado a hacer lo malo. Y todos tenemos varias concupiscencias. No quiere decir que la misma concupiscencia, para algunos es la mentira, para otros es las malas palabras. Cada quien tiene sus diferentes concupiscencias, pero ambas son un obstáculo para el crecimiento de mi salvación, para ocuparme de mi crecimiento espiritual en Cristo. Si yo no determino, si yo no realmente separo la corrupción del mundo y la concupiscencia que hay en mí, entonces va a ser muy difícil que yo crezca en salvación. Hoy necesitamos justamente eso. Identificar qué es lo que me está deteniendo, quiénes me están deteniendo, qué me está deteniendo y huir de esa situación de pecado. Si la televisión, el teléfono, las amistades, no puedo salirme de la escuela, no puedo salirme del trabajo. Tengo que tener la madurez de cómo sortear esa situación en mi trabajo y en la escuela, porque ahí voy a encontrar corrupción. Si fuera así, nadie podría encontrar un trabajo perfecto. Pero por eso justamente tenemos a Cristo, para que entonces la madurez nos lleve a estar en ese lugar lleno de corrupción, pero soy luz en ese lugar. Y no permito ser contaminado. Jesús hace una oración al Padre por su iglesia. Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17, Evangelio de Juan, capítulo 17. Vean lo que dice el versículo 17. Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es. Si tú no te santificas en ella, ¿cómo entonces vas a crecer? Mucha gente dice: pastor, ¿el ayuno es bueno? Claro, mientras haya palabra. Si el ayuno no tiene palabra, no es bueno. Si el ayuno no te va a llevar a acercarte más a Dios, ¿para qué lo hiciste? Si el ayuno no te va a llevar a ser más celoso de las cosas de Dios, ¿para qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Gracias, amor. ¿Para qué lo haces? Si el ayuno no va acompañado de palabra, no sirve. Tú necesitas hoy ser dirigido en ese ayuno de parte de Dios para que ese ayuno sea exitoso o tenga buenos resultados. ¿Qué es la santificación? Vean lo que dice el mismo Juan apóstol en el capítulo 20. Vean lo que puso Juan el apóstol, capítulo 20, versículo 31. 20:31. Dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis, ¿qué dice ahí? Vida en su nombre. ¿Saben lo que significa este pasaje? ¿Saben lo que demanda este pasaje?
¿Lo leíste muy bien? Dice, pero estas se han escrito para que creáis, para que tengas fe, para que obedezcas a Jesús, que Él es el Salvador, que Él es el enviado y que además es el Hijo de Dios y que además es Dios. La pregunta es, ¿qué demanda Dios en su esfera como rey? ¿Qué demanda Dios? Que le creas. Él demanda que le creas. ¿Qué más demanda Dios? Que lo escuches. ¿Qué más demanda Dios? Que lo obedezcas. ¿Qué más demanda Dios? Que vivas en santidad. ¿Qué más demanda Dios? Que lleves mucho fruto. Que lleves mucho fruto. Y entonces tienes una gran promesa de parte de Cristo: vida eterna en su nombre. ¿Cuándo comienzas a vivir la vida eterna? ¿Cuándo? ¿Cuándo? La vida eterna es atemporal, amados. Dios es atemporal. No hay tiempo en Él. Dios no vive en el tiempo que tú y yo vivimos. Dios vive en eternidad. No hay tiempo ahí. Es el kairos. Nosotros vivimos en el cronos. Un día para Dios son 1000 años, o 1000 años es un día para Dios. Desde el momento que tú entregaste tu vida, tu fe, tu creencia en Cristo Jesús, tienes vida eterna. Y lo que estamos viviendo justamente en esta tierra es vida eterna en Él. Ojalá que puedas entender esto. Ojalá que puedas entender lo que es el amor, lo que es una familia, lo que es el perdón, lo que es la misericordia, porque justamente ese es eterno. La palabra es eterna. Yo no leo por leer, yo no digo, ya terminé un libro, vaya el otro. No, yo leo para escuchar, yo leo para entender, yo leo para aplicar. ¿O qué crees que vamos a hacer cuando estemos con Jesús? ¿Qué crees que vas a hacer cuando estés con Jesús? ¿Qué vas a hacer? Pues lo que hacía María, escucharlo a Él. Pero para que tú entiendas esto, tendrías que justamente bajarlo acá a tu corazón. Ojalá y realmente oramos porque muchos estemos ahí justamente en su presencia. Por último, ¿para qué nos eligió Dios? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 28, Romanos 8, 28 al 30. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Para qué te llamó Dios? ¿Sabes para qué te llamó Dios? Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué te eligió Dios? Para que seamos como a la imagen de su Hijo. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también lo justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para qué te llamó Dios? Para estar con Él en la eternidad, amados. Para estar con Él en la eternidad. Yo ruego, le pido a Dios que de verdad puedas tener esta sensibilidad el día de hoy, de sentir esto en tu corazón, decirle, yo voy en el camino de la fe porque me espera alguien grandioso, porque me espera alguien divino, porque me espera el Todopoderoso en la persona de Cristo. Hoy estamos aquí de paso, en esta tierra estamos de paso.
Todos los que hoy creemos en Cristo estamos de paso. ¿Somos qué? Peregrinos. Entonces, mucho de hacer raíces en este mundo, yo diría, hazlo para las cosas de Cristo, para las cosas de Dios. No para algo, no digas, es que es mi casa, es mi carro, mi carrera, mi profesión. No, porque eso no te lo vas a llevar. Lo que sí creo que te vas a llevar justamente es tu relación con Dios. Y la misma manera que tú le pones hoy atención a una vida espiritual genuina, que le pongas atención a tu crecimiento en santidad, a la santificación en tu vida, y ante todo que pienses que estemos creciendo hoy en la imagen de Cristo día con día, de gloria en gloria. Yo creo que eso es lo que más debería de llenar nuestro corazón. Más que cualquier otra cosa sería eso. Y por añadidura, ¿qué es lo que viene? Todo. Si tú tienes a Cristo en tu vida, ¿qué te falta? ¿Y Dios qué te pone? Tienes una casa, tienes un trabajo, tienes un sustento, tienes una familia, tienes una escuela, tienes salud. Pero aquí lo importante es que cada uno de nosotros realmente nos llevemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cristo se tiene que hacer vida en nosotros. Nuestro propósito es seamos cristianos cristocéntricos, que realmente podamos respirar, hablar a Cristo en todo momento. Es nuestro trabajo, hermanos. No hay algo más importante que Él en nuestra vida. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. ¿Qué le vas a pedir a Dios hoy? ¿Qué le pedirías hoy a Dios hoy? Cierra tus ojos. Ten un tiempo con el Señor en este momento. ¿Qué le pedirías a Dios hoy? Él ya te habló, Él ya dijo. Hoy tú, ¿qué le pedirías a Dios? ¿Estás satisfecho con la vida que llevas? ¿Tu estilo de vida, tú crees que le agrade a Dios? ¿Las amistades que tú tienes glorifican a Dios? Lo que está lleno tu teléfono, Cristo lo podría leer y tú se lo podrías compartir a Él. La forma en cómo tratas a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Dios se honra, Cristo se honra. Tu corazón está lleno de gratitud por lo que Cristo ha hecho. Hoy es un tiempo importante en tu vida para que tú realmente clames a Dios y Él te va a responder. Él conoce tus necesidades. Él conoce tus luchas. Él conoce tus pecados. Pero Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Tan solo confiésalos y arrepiéntete y no peques más. Es un tiempo para que realmente tu vida tenga una dirección diferente. Tu relación con Dios tiene que ser diferente, amados, basados justamente en la santidad, en la obediencia, en la fidelidad. Dejemos la parte religiosa de nuestra vida, no sirve, te estorba. Estorba, la religiosidad estorba a tu vida. Ten mejor una relación genuina con Dios. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor, porque daremos cuentas a Él de todo lo que Dios nos ha dado en vida. Todo. Hijos, familia, trabajo, casa. Dios te va a pedir cuentas por ello. Es el tiempo para que tú te pongas a cuentas con Él. Es el tiempo para que tú
te pongas a cuentas con Dios y le pidas perdón por tus pecados. Padre bendito, Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque sabemos que cada vez que hablas, Señor, tenemos muchas cosas en que trabajar. Hoy tú conoces mis luchas, hoy conoces la lucha de cada corazón, conoces sus batallas en su matrimonio, en su familia, en la escuela, en el trabajo. Tú conoces a cada uno de nosotros. No hay nada que esté oculto a tus ojos, mi Dios. Te ruego que tú sigas obrando con poder en cada vida. Tú nos has dado una vida y vida en abundancia, mi Dios. Nos has dejado tu paz, esa paz que proviene de ti. Hoy tú moriste justamente en la cruz para romper el poder del pecado, para quitar justamente el poder del pecado en mi vida y darme una vida en abundancia, Señor. Ayúdame a que mi fe crezca más. Ayúdame a que realmente yo sea más obediente en todo aquello que tú me pides que sea, Señor. Bendice, Señor, hoy a cada familia, a cada corazón que se esmera, se esfuerza por agradarte. Dales mayor poder, mayor fuerza. Dales de ti, Señor, para que sigan caminando en la carrera de la fe. Ayúdales a quitarse todo ese peso que les estorba, todo ese pecado que les asedia. Quítaselo, Señor, de su vida. Ya les llevar una vida con mayor santidad. Gracias por dar la oportunidad de escucharte este día, Señor, y oramos porque sigas proveyendo lo necesario en cada vida, Señor. Tú conoces nuestras necesidades y clamamos a ti por ellas, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén, Señor.